La primera lectura, hermanos, tomada del libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5 y siguientes. Nos dice así la palabra de Dios. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo enseño para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observarlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticias de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Y ¿dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntasela a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Hoy el Salmo, mis hermanos, nos invita a glorificar al Señor. Salmo número 147 dice así la palabra del Señor, mis hermanos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. En este miércoles de la tercera semana de Cuaresma, mis hermanos, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19, y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no creas que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy en esta mañana, mis hermanos, en esta reflexión que podemos sacar tanto del libro del Deuteronomio como del Santo Evangelio que nos habla hoy Mateo, mis hermanos, en general estamos hablando de la ley de Moisés, la ley que Dios le entregó a Moisés. En el libro de Deuteronomio, mis hermanos, vemos precisamente cómo Moisés, comienza la palabra de Dios diciendo: Moisés habló al pueblo. Moisés se presenta ante el pueblo y comienza a hablar. Y más que hablar es advertir.
Y más que advertir, mis hermanos, es hacer conciencia al pueblo, hablar al pueblo, te repito, por medio de Dios. Dios nos habla siempre, mis hermanos, con el propósito firme de que nosotros enmendemos nuestro camino, con el firme propósito de que nosotros busquemos al Señor, porque el Señor sabe, hermano mío, el Señor nos habla y nos dice claramente en toda la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, lo que el Señor busca de nosotros es la conversión. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, mis hermanos, lo que nosotros debemos de hacer es buscar la salvación. ¿Y cómo podemos encontrar la salvación? Mediante la conversión. Y la conversión se da en nosotros, hermanos, en nuestros corazones, mediante la palabra de Dios, mediante la ley que nos habla hoy. Entonces, Moisés habla al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño hoy. ¿Para qué? Para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Claro que entendemos aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que Moisés está hablando al pueblo porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Están a punto de ingresar, de entrar, de tomar posesión de la tierra que Dios les tiene prometida, la tierra a la que Dios los ha llevado, la tierra por la que Dios los hizo pasar 40 años en el desierto, aquel tiempo, mis hermanos, de purificación, aquel tiempo de conversión, tiempo que estamos celebrando hoy, tiempo de Cuaresma. El pueblo atravesó 40 años, todos lo sabemos, el desierto. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo, tiempo de Cuaresma. ¿Para qué, mis hermanos? Para que entendamos precisamente esto. Porque el Señor nos habla hoy y nos dice que tenemos nosotros que cumplir los mandatos, los decretos, las normas que Él nos ha dado. Porque si nosotros nos apegamos, hermano mío, al Señor, si nosotros nos apegamos a la ley, a los mandatos del Señor, lo único que vamos a recibir nosotros por cumplir lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha dado, lo único que nosotros vamos a recibir por esto es tener una vida plena, entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor nos está dando. Entonces, mis hermanos, entendamos cómo la palabra de Dios hoy nos va adentrando en esta enseñanza tan hermosa, mis hermanos, de que nosotros debemos de cumplir la ley de Dios. Vuelvo a repetirte, Moisés le está hablando al pueblo de las leyes, los mandatos que se han dado en el Antiguo Testamento. Observarlos, cumplirlos, dice la palabra de Dios, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos. Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Entonces, hermanos, fíjate cómo la palabra de Dios, te repito, prepara al pueblo. Moisés habla al pueblo para que entiendan que a la tierra que van a entrar, te repito, la tierra prometida, es una tierra donde tienen que apegarse a Dios, buscar a Dios, buscar la ley. Y entonces entendamos, mis hermanos, que esto que está hablando Moisés, cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús nace, cuando Jesús comienza a ejercer su ministerio, cuando Jesús comienza a predicar, cuando Jesús comienza a, a sanar a los enfermos, cuando Jesús comienza a liberar a los cautivos, a los que tenían demonios en su interior. Recordemos cómo siempre en los evangelios, mis hermanos, hay un diálogo siempre entre Jesús y los maestros de la ley, entre Jesús y los fariseos. Estos diálogos siempre se hacen porque los fariseos, porque los maestros de la ley siempre están, hermano mío, atacando a Jesús porque creen que Jesús viene a abolir la ley, porque creen que Jesús viene a no seguir la ley de Moisés, porque creen que Jesús viene a cambiar todo esto. Pero ni los maestros de la ley, mis hermanos, ni los fariseos entienden que Jesús no ha venido a cambiar todo esto, sino a darle plenitud. Sino Jesús viene
a realizar su ministerio, te repito, mi hermano, en la forma, en el sentido de que hoy Jesús es la palabra viva, de que hoy Jesús es el Emanuel, de que hoy Jesús está con nosotros y de que ya no debemos, hermanos, de poner nuestra mirada solamente en la ley. Ojo con esto, no decir que no se respete la ley, que no se siga la ley, no, sino de ahora saber que ahora, mis hermanos, está entre nosotros la ley, está entre nosotros, te repito, el Emanuel. Por eso dice el Evangelio de este día, mis hermanos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creas que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Fíjate, hermano, volvamos a entender esto un poquito. Jesús le dice a los discípulos, no creas que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Jesús les está hablando a sus discípulos diciéndole, no creas que yo he venido para demeritar lo que hicieron los profetas, ni para demeritar toda la ley que este pueblo ha seguido por años, por siglos. Yo no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Yo no he venido, te repito, Jesús dice en su palabra, mis hermanos, Jesús mismo está diciendo, yo no he venido a decir que la ley no tenga valor, ni que la ley no esté vigente, ni que lo que hicieron los profetas ya no tenga valor. No, al contrario, yo he venido para dar plenitud. Yo he venido para que todo lo que los profetas hablaron, profetizaron, hablaron en nombre de mi Padre, hoy en este día tenga más valor. ¿Por qué? Porque estoy yo aquí presente, dice Jesús, porque todo se ha cumplido al estar yo aquí presente. Yo no he venido a cambiar, yo no he venido a borrar, yo no he venido a demeritar, sino al contrario, vengo a que todo esto tenga más valor. En verdad os digo, sigue diciendo la palabra de Dios, que antes pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Entonces entendamos, hermanos, que lo que Jesús vino a hacer es a darnos solamente amor. Lo que Jesús vino a hacer, mis hermanos, es a mostrarnos el camino hacia nuestro Padre. Nos enseñó un mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros. Que apegados, hermano, a lo que nos hablaron los profetas, a lo que nos enseñaron los profetas, a lo que nos ha enseñado la ley, a que apegados nosotros, mis hermanos, a todas estas leyes que Dios nos dejó, sabremos encontrar la salvación. Pero no solamente en eso, sino también, hermano mío, practicando el amor, practicando ahora la enseñanza de Jesús. Darle valor como mismo Jesús lo hace, dando plenitud a la ley, pero apegados a Jesús. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando nos apegamos tanto a las leyes? Estoy hablando de nuestros tiempos. En este tiempo, mis hermanos, hoy, en este día, en este 2021. ¿Qué sucede cuando nosotros nos apegamos tanto a la ley? Voy a poner en este caso a las enseñanzas de la iglesia. Nos apegamos tanto, mis hermanos, a la enseñanza de la iglesia que está perfecto. Pero muchas veces, hermanos, vivimos tan apegados a la ley, vivimos tan apegados a ese tipo de cuestiones que nos olvidamos verdaderamente del amor. Nos olvidamos verdaderamente, mis hermanos, de lo que estamos nosotros llamados. Voy a poner un ejemplo más claro para que se entienda esto que estoy queriendo decir, mis hermanos. Hoy en este tiempo de cuaresma, en este tiempo cuaresmal que estamos atravesando, muchos
estamos en el ayuno, muchos estamos ofreciendo ayuno, muchos estamos, hermano mío, en este tiempo de Cuaresma, te repito, hacemos ayuno, nos apegamos al ayuno, que está excelente, hermano, pero muchas veces vivimos tan apegados solamente dejando de comer la carne el día viernes, dejando de comer algún alimento, alguna bebida el viernes, te repito, se lo ofrecemos al Señor, bendito sea el Señor, todo bien hasta ahí. Pero el problema es, mis hermanos, que solamente dejamos de comer carne el viernes, solamente dejamos de tomar alguna bebida el viernes, pero el viernes ni siquiera me acuerdo del Señor, ni siquiera me acuerdo de la oración, y peor aún, el viernes que estoy yo en ayuno ofreciéndole al Señor, te repito, ese tipo de sacrificios, pero mi vida sigue siendo igual. Mis palabras siguen siendo hirientes para las personas con las que vivo, para las personas con las que trabajo, para las personas con las que convivo. Entonces, esto, hermano, ¿tendrá algún sentido? Yo te pregunto. Fíjate cómo aquí, hermano, se puede cumplir esta enseñanza que nos da el Santo Evangelio. Es bueno cumplir la ley, pero también darnos cuenta a lo que vino Jesús. Cumplir la ley, pero buscar la enseñanza del Señor en amar a mi prójimo, en buscar a mi prójimo, en ver las necesidades de mi prójimo. El que se salte uno solo de esos preceptos, dice la palabra de Dios, el que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, ojo con esto. Fíjate aquí, mi hermano, y termino con esto, cómo la palabra de Dios nos está invitando a transmitir la enseñanza tanto de la ley de Dios como del amor de Jesús. La primera lectura en Deuteronomio terminaba, mis hermanos, termina diciéndola, cuéntasela a tus hijos y a tus nietos. Moisés habla al pueblo y les dice, esto que yo les acabo de dar tiene que ser transmitido de generación en generación. ¿Y cómo va a transmitirse? Tú que estás escuchando, tú que ya has escuchado, tú que conoces de Dios, tú que vives bajo los mandatos, bajo la ley de Dios, bajo los preceptos de Dios, es tu responsabilidad transmitir estas palabras. Y Jesús termina hoy, hermano, también en el Santo Evangelio de esta mañana diciendo, quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. He ahí, hermano, la necesidad, he ahí, mi hermano, esa responsabilidad que tenemos nosotros de transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, la palabra de Dios. Fíjate qué hermoso, mi hermano, nos habla hoy. Qué hermoso nos enseña hoy la palabra de Dios, lo que Jesús quiere de nosotros, lo que nos muestra, lo que nos enseña. Así que yo te invito, mi hermano, hoy en esta mañana a que meditemos, a que analicemos, a que comprendamos todo esto que el Señor nos habla, todo esto que el Señor nos muestra, mis hermanos. Te repito, seguir buscando el reino de Dios conforme a la ley, pero también conforme a lo que Jesús vino a hacer, a dar plenitud a la ley, a dar plenitud a los profetas, y a que tú y yo entendamos que el amor de Dios está presente siempre, mis hermanos. Así sea. Gracias. Gracias, hermanos, en esta mañana. Démosle las gracias al Señor por esta reflexión, mis hermanos, y sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias por continuar aquí en tu programa, oración, salud y vida. Mil bendiciones, hermanos.